Nadie le apoyó para llegar ahí más que un entorno muy, muy pequeño. Lo consigue, todo el mundo le aplaude. ¡Ah, yo estoy orgulloso! Siempre confía en ti. Y a los ¿Quién 2 eres minutos metiéndose con ella, apoyando titulares que no saben si son verdad o no. Sabemos muy bien lo que es que te traten como juguete roto, ¿no? Es como cuando te ven arriba, lo único que quieren cuando ven que caes es destruirte al máximo. Pues no destruyen nada. Destruyen sus propias vidas porque hay que ser muy mediocre para meterse con la vida de otro. Eso significa que tu vida está muy vacía. Muy buenas, familia. ¿Qué tal? Yo soy Chris. Yo soy Carmen. Y hoy os traemos un videazo. Familia, para terminar esta semana os traemos una de esas biografías que nos ponen los pelos de punta mexicanas y que hace poquito ya vimos varias, ¿no? Una de un boxeador, vimos de otro cantante, ¿te acuerdas? Sí. De Luis Tobar era, ¿no? Sí. De Luis Tobar, también del boxeador, que era el boxeador payaso, que tenía una historia espectacular. Pues hoy traemos otra de esas historias. ¿Cuál, mi amor? De la mano del canal Ram Chávez, ahí todos los créditos. No solo los créditos, vamos a suscribir, eso es. 35 likes solo, seguro que es un videazo. Vamos a ver la historia de Soraya Jiménez. Y reza así: dio un oro a México y después la abandonaron. El primer oro de una mujer mexicana. Vamos a verlo. Tengo mucha curiosidad si sabéis algo de este caso. Pues ponedlo por los comentarios, ¿no? Soraya Jiménez. Vamos a ver en qué modalidad le dio el oro a México. Es ella, mira. ¿Y qué pasó con ella? El oro que Sydney fue olvidado. Vamos para allá. El oro que fue olvidado. Soraya Jiménez. Tiene ahí la medalla colgada. Y ahora volvemos al sitio donde deberíamos de estar. Y empecemos, vamos a ver. Soraya se presentaría a sus primeros Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Sin ser la favorita, se enfrentaría a la campeona mundial y preferida llevarse la medalla de oro, la coreana Rae Song-hyu. La coreana se acercaría a su posición con una mirada determinante y en señal de respeto se inclinaría frente a la barra. Pegaría un grito del esfuerzo y fácilmente levantaría los 97.5 kilos sobre su cabeza. Aquello obligaba a Soraya a superarle en la siguiente fase de la competencia y llevarse la victoria en la etapa de 2 tiempos. Después de pedir 127.5 kilos en su tercer y último intento, Soraya, la mexicana nacida en Naucalpan, se acercaría hacia la barra y pensaría en todo lo que significaba levantar ese peso. Chicos, de 90 y pico a 127 en su tercer intento, epiquísimo. Y mira. Se me ha puesto la piel de gallina de verdad, ¿eh? De verdad. Es que me he transportado a Naucalpan de las veces que hemos estado ahí en la lucha libre, etcétera. No me esperaba que fuese esta su modalidad que compite en el oro. Madre mía. A la barra y en los Juegos Olímpicos. Todo lo que significaba levantar ese peso. Descubre cómo fue que Soraya Jiménez logró convertirse en una figura histórica y en un ícono del deporte mexicano, mientras se enfrentaba a toda una federación, a la enfermedad y al abandono de quienes solo estuvieron en su gloria. ¡Wow! ¡Dios! Soraya Jiménez nació un 5 de agosto de 1977 en Naucalpan, Estado de México. Melliza y tercera hija de una familia clase mediera, creció en un entorno en el que los roles estaban firmemente establecidos. Sin embargo, Soraya y su hermana Magali desde muy pequeñas mostraron un carácter fuerte y una inclinación natural hacia las actividades deportivas. Con el apoyo de la familia practicarían bádminton, natación y básquetbol en el Deportivo Cuicacali, un verdadero semillero en donde las bases de su carrera comenzaron a tomar forma. El papel de su familia fue determinante en estos primeros años. Su padre, José Luis Jiménez, miembro activo del Pentatlón Deportivo Militar Universitario, no solo fue un apoyo moral, sino un gestor activo de su desarrollo deportivo. De igual forma, la presencia de su hermana Magali complementaba este círculo familiar, creando un sistema de apoyo sólido. Ambas competirían en selecciones de básquetbol juveniles, con el propósito de encaminarse a ser profesionales. Sin embargo, la vida le traería una historia diferente. El deporte que más practicaban se vería definido por una característica física. Viéndose limitadas por su estatura y obligadas a dar lo mejor de sí, lamentablemente durante un juego, Soraya sufriría una lesión grave en la rodilla que cambiaría por completo su vida. En la búsqueda de su recuperación, un médico le recomendaría que hiciera terapia física centrada en el fortalecimiento muscular. Siguiendo este consejo, Soraya encontraría un gimnasio en donde conocería a Nacho Fuentes, un preparador físico que pronto vería su potencial. El potencial yo lo descubro en una terapia donde ella rompe una marca nacional. Soraya, en medio de su recuperación, rompía récords. Nacho sabía que era una oportunidad única y no dejaría que ese potencial se desperdiciara. En medio de una terapia. La halterofilia.
Un deporte históricamente considerado exclusivo para hombres, puso muchas barreras para la aprobación de la familia de Soraya. Su padre especialmente no aprobaba en principio el gusto de Soraya por la disciplina. Pues que no era un deporte para mujer, que era un deporte muy duro, era lo que quería. Pues no había otra. Un día Soraya, llegando de un entrenamiento, le compartió a su madre el entusiasmo de su corazón. Sí, qué locura. O sea, un deporte más bien visto para hombres, la halterofilia. Ella nace en una época en la que pues el rol de la mujer y el hombre están muy marcados. Mucho más que ahora, sí. Exacto. Pero nace con un talento y un don para los deportes y para todo esto, y su familia la apoya. Se jode la rodilla y luego destaca en halterofilia, que también implica mucho la rodillas. Y peso. Y muchísimo peso sostenido. Muchísima técnica. Yo estoy intrigadísima sobre la idea principal que ha tenido el vídeo de cómo pasa de la gloria a quedar abandonada y que la gente que estuvo en sus éxitos la abandonen en los momentos más oscuros. Pues vamos a verlo. Es lo que suele pasar con algunas personas, Sí. La vida y la gente. y competir. Gracias a este respaldo, Soraya no solo pudo sostenerse, sino comenzar a pensar en grande. Qué No locura. me decía cómo estás, Manuel, o cómo estás, tío, o me decía cómo estás, cabrón. Pues muy bien. Desde muy joven, Soraya sintió admiración por su tío, Manuel Mendívil, un jinete que había conseguido la medalla de bronce en la disciplina de equitación por equipos en los Juegos Olímpicos de Moscú, 1980. ¡Hola! Un día, un amigo la llevó al Comité Olímpico Mexicano y le mostró una placa en la que estaban escritos los nombres de los medallistas olímpicos mexicanos. Al ver el nombre de su tío grabado en la placa, Soraya se llenó de determinación y exclamó con seguridad: aquí estará mi nombre y va a ser de oro. Para lograr su objetivo, ¡Ojo! Soraya necesitaba formar parte del Comité Olímpico. Más que un simple trámite administrativo, este ingreso representaba para ella la oportunidad de adentrarse en un entorno de competencia de alto rendimiento. Su tío Manuel fue clave en este proceso, ayudándola a acceder al comité para entrenar en las mejores instalaciones. Durante esta etapa, Soraya conoció a Rogelio, un amigo cercano de la familia que se convirtió en un apoyo fundamental en sus primeros pasos. Rogelio no solo le abrió las puertas del comité, sino que también la guió en un ambiente que en un principio resultaba hostil para una mujer. El levantamiento de pesas ha sido parte de los Juegos Olímpicos desde la primera edición de los Juegos Modernos, pero durante más de 100 años solo los hombres podían competir. Sin embargo, a finales del siglo XX cada vez más mujeres comenzaban a participar en eventos internacionales, logrando grandes marcas y dándose un lugar como atletas. El cambio más grande surgió a inicios de 1983, en donde la Federación Internacional de Halterofilia, la IWF, organizó el primer campeonato mundial femenil, un primer paso importante para que en 1991 incluyeran categorías femeninas en los campeonatos mundiales de halterofilia, aumentando la cantidad de países participantes. Esto provocó que en 1994 el Comité Olímpico Internacional comenzara a considerar seriamente la idea de incluir la halterofilia femenina en los Juegos Olímpicos. Durante este periodo de cambio, Soraya Jiménez 32 años. como una de las representantes de América Latina. Su talento y logros llamaron la atención de la Federación Internacional, que seguía presionando para que la halterofilia femenina fuera reconocida en los Juegos Olímpicos. Determinada a dejar su propia huella en el deporte, con plena convicción de generar un cambio, Soraya escribiría una carta al Comité Olímpico solicitando la inclusión de la halterofilia femenina en próximas ediciones. En 1997, la halterofilia femenina sería incluida como disciplina y su primera edición se celebraría en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Después de la inclusión de la halterofilia femenina en los Juegos Olímpicos, Soraya podría ser parte de la primera generación de mujeres que competirían en la categoría, y en paralelo se posicionaba en el tercer podio en el Campeonato Mundial Juvenil y en un primer lugar en la Olimpiada Juvenil. Soraya súper se joven ella concentraba en su también, preparación, todo esto. pero tendría una mayor dificultad. La rodilla, ¿no? Quizá. Estuve alrededor de 2 años y medio sin entrenador, entrenando sola. Los pasé muy duro porque no conseguía entrenador. Ya hasta que llegó él, y bueno, ahorita se han visto los resultados, ¿no? La falta de un entrenador significó mucho más que solo la ausencia de alguien que le diera indicaciones. Soraya tenía que organizar sus rutinas, corregir sus propios errores y encontrar la manera de superarse sin un sistema de apoyo sólido. Esto la obligó a convertirse en su propia maestra. A pesar de su talento, entrenar sin un plan estructurado le pasó factura. La falta de supervisión hizo que pequeñas deficiencias en su técnica se volvieran más evidentes. Las lesiones comenzaron a ser más recurrentes y aunque su fuerza seguía en aumento, no tenía la orientación necesaria
para evitar que su cuerpo sufriera demasiado desgaste que le cobraría caro años después. En medio de esta situación, Soraya no dejó de competir. Su nombre seguía apareciendo en torneos nacionales e internacionales, manteniéndose en la escena del levantamiento de pesas y demostrando que, incluso sin un entrenador fijo, tenía la capacidad de estar entre las mejores. Si bien su disciplina y talento le habían llevado lejos, llegó un punto en el que no era suficiente. Necesitaba un entrenador que pudiera refinar su técnica y llevarla al siguiente nivel. Se debe entrenar mucho. Este es el método búlgaro. Georgi Koepp no era un entrenador cualquiera, ¿Búlgaro? proveniente de Bulgaria, un país con una de las tradiciones más fuertes en halterofilia, y un conocimiento profundo del deporte y una exigencia propia de los mejores. La sentadilla búlgara. Es verdad, famosa que es de las sentadilla. más duras, por Dios. Sí. Y de las más odiadas, ¿eh? Sí, pero de las que luego más se te nota el ejercicio de pierna. 100%, es bárbara. Se deberá su nombre a que, obviamente, un búlgaro cabrón la inventó. Exacto. Seguro. Y como no, pues el este de Europa, entrenamiento súper mega duro, riguroso, estructurado, bárbaro. Vamos a ver su entrenador. Tiene un conocimiento profundo del deporte y una exigencia propia de los mejores entrenadores del mundo. Su enfoque combinaba rigor técnico con una estrategia precisa para la competencia, algo que en México no era común en ese momento. Koepp entendía que la fuerza sola no era suficiente. Sabía que en el más alto nivel de competencia la diferencia entre ganar y perder radicaba en la técnica y la mentalidad del atleta. El primer contacto entre ambos no fue sencillo. Soraya estaba acostumbrada a trabajar por su cuenta y entrenar a su manera. El estilo metódico y casi quirúrgico de Koepp contrastaba con la flexibilidad con la que ella había trabajado durante años, pero muy pronto se dio cuenta que estaba frente a alguien distinto. Koepp no imponía por ego, sino por convicción. Cada indicación venía acompañada de una razón táctica y una mirada experta que apuntaba a pulir su potencial como si se tratara de una joya por tallar. Bajo la dirección de Koepp, Soraya se transformó por completo. Refinó su técnica con ajustes milimétricos en la postura, en el agarre y en el momento de tirón. Adoptó una estrategia de entrenamiento más inteligente, basada en la dosificación del esfuerzo y la medición precisa del progreso. Fortaleció su preparación mental para competir con frialdad y confianza, y aprendió a leer las competencias tácticamente, eligiendo con astucia cada intento y respondiendo estratégicamente a sus rivales. Ya no era la joven promesa que entrenaba en solitario. Ahora Soraya era una atleta de alto rendimiento con una preparación de clase mundial. ¿Estás confiada? No me puedo confiar, ¿no? Esto es un deporte en el cual tenemos que estar ubicados en una realidad. No sabemos cuándo va a llegar una persona más fuerte, entonces no nos podemos confiar, ¿no? Tenemos que estar preparándonos, haciendo un buen entrenamiento para poder llegar a la competencia y hacer un buen papel, ¿no? Finales de 1999 y principios del 2000, la vida de Soraya estaba marcada por una sola palabra: preparación. Con la clasificación olímpica asegurada y la inclusión de la halterofilia femenina a mexicana, se encontraba en una etapa decisiva. No solo tenía que mantenerse en la élite de su categoría, sino que debía alcanzar un punto máximo de rendimiento en el momento exacto. El entrenamiento se intensificó en los meses previos. Soraya comprendía que, aunque había logrado victorias en torneos continentales y mundiales, los Juegos Olímpicos serían un reto completamente distinto. Se enfrentaría a atletas que llevaban años dominando la disciplina, muchas de ellas provenientes de países con una gran tradición en el levantamiento de pesas. Soraya utilizó las competencias previas como una prueba de fuego. En el Campeonato Panamericano celebrado en Caracas en 1999, logró una marca de 2:10 en total, lo que le otorgó una medalla de oro que consolidó su posición. Ese mismo año, en los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, logró otro oro con una marca de 215 kilos, superando a sus rivales por un margen significativo. Su desempeño sorprendió incluso a los analistas, que hasta entonces no la consideraban una verdadera contendiente. Para el año 2000, su rendimiento siguió en ascenso. En el torneo internacional de Bulgaria, una de las competencias más exigentes debido a la presencia de atletas de élite mundial, Soraya consiguió una marca de 2:22.5, lo que la colocó en el radar de los expertos como una posible sorpresa en Sydney. Sin embargo, el camino no fue sencillo. El entrenamiento constante y la presión por alcanzar la perfección comenzaron a hacer estragos en su cuerpo, una secuela de sus días de baloncesto que se agravaba con cada levantamiento. A pesar del dolor, Soraya nunca se detuvo. El equipo Met se agravaba con cada levantamiento. Se ha dejado apoyado aquí. Sí. Pero ¿cuántos kilos aquí
en la clavícula y los hombros. Pero que luego, cariño, se la levantan y va por detrás del hombro. A mí me da un miedo la articulación con el hombro. No, están hechos de otro planeta. Sí, de otro material. Tienen una ventaja diferente al resto. Un don natural para levantar pesas. No sé, es algo que yo vería impensable. Ni con la mejor preparación del mundo sería capaz de levantar ni un tercio de los kilos que levantan ellos. No, 200 y pico. Madre mía. Madre mía, a pesar del dolor, me da una embolia, nunca ¿sabes? se detuvo. Equipo médico y entrenadores diseñaron estrategias para minimizar el impacto, pero la halterofilia es un deporte brutal. Cada sesión de entrenamiento exigía levantar más peso del que parecía humanamente posible. Además de las dificultades físicas, había otros retos. La presión de la competencia junto con representar a México en un evento tan grande era abrumador. Los días previos a Sydney fueron una mezcla de emoción, ansiedad y concentración extrema. Soraya y su equipo llegaron a Australia varias semanas antes del evento. Durante los entrenamientos, su equipo técnico afinó cada detalle, postura, técnica, respiración y manejo mental. ¿Hay un momento en que veas la barra y tengas una levísima duda? ¿Cuestión de un segundo o una fracción de segundos? No podemos. Es un error muy grande, no se lo llegamos a hacer. Tengo que pararme en la tarima y decir, yo puedo hacerlo, ¿no? Nunca pensar en el no puedo. En una tarima debo de dar todo, debo de morir ahí, ¿no? En la raya, ¿no? Sobre todo en una competencia tan importante como son los Juegos, ¿no? A sus 23 años, Soraya llegaba a los Juegos Olímpicos como una competidora seria. Su clasificación 23. en el campeonato de Norseca en Luisiana había sido impecable y desde entonces su progresión había sido evidente. Levantó 127.5 kilos en envión solo unos días antes en su debut olímpico. Esa cifra la colocaba entre las mejores del mundo. Soraya se presentaría a sus primeros Juegos Olímpicos en Sydney 2000. Sin ser la favorita, se enfrentaría a la campeona mundial y preferida llevarse la medalla de oro, la coreana Rae Song-hyu, una rival sólida, fría, meticulosa, con una técnica impecable y una historia de éxitos internacionales. Todos los ojos estaban puestos en ella y unos cuantos en Soraya. La competencia iniciaría con la prueba de arrancada. El ambiente en el centro de convenciones de Darling Harbour era eléctrico. Soraya, de figura compacta y rostro sereno, saldría con una apertura conservadora, levantando sus primeros 90 kilos sin complicaciones, pero no sería suficiente. Su segundo intento, la barra con 92.5, sería muy poco para ella, obligándola a ajustar su estrategia. Entonces vino su último intento en arrancada, 95 kilos, el peso que definiría su posición rumbo al envión. Miró la barra como si fuese un viejo conocido, respiró hondo, alzó los hombros y dio el paso hacia adelante. El público guardó silencio. Soraya se agachó, acomodó sus manos con precisión y en un solo movimiento la barra subió con potencia. Durante un segundo eterno pareció tambalear, pero no cedió. Soraya se estabilizó con casi el doble de su peso corporal sobre la cabeza y lo sostuvo. El veredicto fue claro, levantamiento válido. La barra cayó al piso con estruendo y con ella la tensión. Soraya sonrió, corrió los brazos de su entrenador y la tribuna mexicana explotó en aplausos. La alegría duraría poco. Rae Song-hyu tenía el último intento. Había sido paciente, calculadora, sabía lo que necesitaba para superar a la mexicana. Pidió 97.5 kilos, apenas 2.5 más que Soraya. Sus manos se llenaron de magnesio. Se colocó frente a la plataforma con un rostro impenetrable. Con un grito seco y potente, atacó la barra. El levantamiento fue limpio. Sin dudas, se llevaba la primer parte de la competencia. Aquello obligaba a Soraya a remontar en el envión, claro, y ahí pero comenzaría una batalla que marcaría la historia del deporte mexicano. Soraya sabía que debía arriesgar, que no había margen para titubeos. Entró decidida a hacer su primer intento con 117.5 kilos, un peso que conocía, que había dominado en entrenamientos. Lo levantó con autoridad. Luego vino un segundo intento, 122.5, un número clave. Lo había logrado días antes en una prueba previa. Respiró profundo, alzó la barra con fuerza y lo consiguió de nuevo. La coreana ya no tenía nada que perder. Con la plata asegurada y confiada en que su rival no arriesgaría aumentando 5 kilos, pidió 122, suficientes para asegurar el oro. Aunque los había fallado en su segundo intento, se acercó a la barra con firmeza y los levantó con seguridad. Era la última oportunidad de Soraya. Sabía que tenía la plata asegurada, pero no había terminado. Quería más. Sabía que cada kilo contaba. Pidió 127.5 kilos para su tercer y último intento. Una cifra desafiante. 58 kilos pesa, se colocó frente a la barra que como pesa quien menos desafía que yo. su destino. La alzó al pecho en un solo movimiento. Dejó pasar un instante para estabilizar su cuerpo y con una explosión de fuerza la envió por encima de su cabeza. El público se levantó. El grito fue un rugido. El levantamiento
entrenamiento fue ¡Qué válido. puta locura! La mexicana ya no era promesa, era historia. Con un total de 222.5 kilos levantados, Soraya Jiménez se convertía en la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Una conquista nacional. En el corazón de Sydney, en el centro de convenciones de Darling Harbour, mientras la bandera tricolor ascendía hasta lo más alto del podio, el himno nacional mexicano se escuchaba con fuerza. Soraya permanecía firme con la mirada en el cielo y las lágrimas contenidas. En ese momento no solo pensaba en el oro, pensaba en aquella tarde frente a la placa del Comité Olímpico donde prometió llegar a este momento. Me alegro muchísimo por ella. ¡Lo tiene! ¡Soraya levanta la barra! ¡Soraya le va a dar a México la primera medalla de oro en categoría femenil en toda la historia de nuestro deporte! Es un ejemplo de cómo cuando se quieren hacer las cosas se pueden lograr. Así se recibe a la primera mujer medallista olímpica en la historia del deporte mexicano. ¡Qué locura ser la primera! La imagen de Soraya Jiménez celebrando con los brazos en el cielo quedó marcada para siempre en la historia del deporte mexicano. Fue el primer oro olímpico ganado por una mujer, un hito que conmovió al país entero. Pero mientras el público celebraba, pocos imaginaban que aquel sería también el punto de partida de una vida que se iría tornando cada vez más compleja. Ojo. Tiene mucha tensión a un atleta, baja la motivación. Y yo le decía, oye, Coef, hemos visto en deportistas mexicanos, medallistas olímpicos, les da por tomar, les da por irse por allá y terminan mal. Cuídala, Soraya. Y no me hizo caso. Con la medalla, Soraya llegó a la fama. Las entrevistas, los homenajes, las cámaras, las firmas de autógrafos. De ser una atleta enfocada exclusivamente en su deporte, Soraya se convirtió en figura pública de un día para otro, y con ello su vida privada dejó de pertenecerle por completo. Cada gesto, cada palabra, cada decisión, dentro o fuera del gimnasio, empezó a ser observado. Pero mientras el país la aclamaba, su cuerpo empezaba a mostrar señales de agotamiento. Las lesiones que venía arrastrando desde antes se agravaron. Problemas en las rodillas, en los hombros y sobre todo en los pulmones comenzaron a afectar su rendimiento. Aún así, Soraya se sintió obligada a seguir compitiendo, cumplir con un estándar que ya no le pertenecía. En el 2002, apenas 2 años después de haber alcanzado la cima olímpica, Soraya Jiménez se encontró envuelta en una de las situaciones más desconcertantes de su carrera. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, fue retirada de la competencia de forma abrupta por no haber presentado un examen médico obligatorio. La noticia cayó como un balde de agua fría para una campeona olímpica con la credibilidad intacta hasta ese momento. El hecho no solo fue una sorpresa, una humillación pública. Lo que debió ser un trámite administrativo se transformó en un escándalo mediático. Varios medios comenzaron a especular, sin pruebas ni fundamentos, que la verdadera razón de su exclusión había sido un supuesto dopaje. Las insinuaciones se multiplicaron rápidamente. Titulares ambiguos, preguntas tendenciosas y una ola de comentarios malintencionados intentaron minar su integridad como atleta. Aunque nunca se comprobó nada en su contra, la sombra de la duda, alimentada más por el morbo que por el periodismo responsable, comenzó a perseguirla. Soraya lo negó todo, dio la cara y explicó que no había tenido acceso al laboratorio oficial designado para realizarse los estudios y que se trataba de un malentendido burocrático, no de una sanción por dopaje, pero el daño ya estaba hecho. En el juicio de la opinión pública, muchas veces no importan las pruebas, sino el titular más ruidoso. Esa fue quizá la primera gran grieta en la imagen impecable que Soraya había construido. El episodio marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en su relación con los medios, con las instituciones deportivas e incluso con la afición. La campeona olímpica empezaba a sentir el peso de lo que implicaba haber tocado la cima. Cualquier tropezo, por más pequeño que sea, genera un estruendo. Los medios que antes la ovacionaban empezaron a enfocarse en otros aspectos: su peso, su apariencia, su vida sentimental. La atleta que un día fue símbolo de fuerza empezó a ser retratada desde la vulnerabilidad, casi con morbo, y lo más doloroso, muchas veces fue ignorada por las mismas instituciones que en su momento la celebraron como una heroína nacional. Soraya no perdió la fuerza, pero sí el apoyo. Mientras la leyenda crecía, la persona detrás del mito parecía marchitarse en silencio. El oro olímpico nunca se oxidó, pero el precio que pagó por él fue tan alto como pocas veces se han contado. Ella me confesó que estaba ya muy cansada, que estaba harta de cómo las cosas se iban dando, de las presiones. Nos acostumbró a una medalla de oro y ella quería mantener ese nivel, ese estatus competitivo. No podía. Tras años de castigar sus articulaciones, forzar sus músculos y competir con el dolor, Soraya comenzó a entender que su mayor hazaña no sería una nueva medalla, sino conservar la salud que aún le quedaba. Aún así, su mente luchaba con la idea. Había crecido creyendo que debía resistirlo todo, pero en cada entrenamiento su rodilla le recordaba que el tiempo no perdona. En cada intento por levantar más, sus pulmones ya comprometidos le quitaban el aliento. Cuando no se presentó a un selectivo clave rumbo a Atenas 2004, la decisión que había postergado se volvió irreversible. Su desgarre de rodilla, las lesiones
lesiones acumuladas y una falta creciente de apoyos dejaron claro que el ciclo había terminado. Fue entonces cuando Soraya entendió que ya no era cuestión de fuerza, sino de dignidad. No se trataba de seguir ganando medallas, sino de preservar lo que quedaba de ella. No es una decisión fácil, pero yo creo que es de sabios tomar la decisión antes que llegar allá y no tener un buen desempeño, ¿no? El retiro no trajo alivio, sino vacío. Acostumbrada a la disciplina, a los entrenamientos, al foco competitivo, Soraya se encontró de pronto con días largos, se refugió en los estudios, probó con derecho, se interesó en la criminalística, incluso soñó con abrir un restaurante, pero ninguna de esas pasiones llenaba el espacio que había dejado la halterofilia. Abandonar el deporte de alto rendimiento significó también perder becas, patrocinadores y visibilidad. Poco a poco los apoyos desaparecieron, fueron unos pocos, como su eterno patrocinador, pero en el golpe emocional de dejar atrás su identidad como atleta fue profundo. El retiro no fue un alivio, un duelo, porque para Soraya levantar pesas no era solo una carrera, era su vida. Los titulares ya no hablaban de récords ni de medallas, ahora hablaban de internamientos, de su aspecto, de sus problemas de salud. Las cámaras que una vez enaltecieron en su gloria regresaban solo para retratar su deterioro. En 2007 Soraya fue hospitalizada de urgencia por complicaciones pulmonares. Su capacidad respiratoria estaba comprometida y requería un trasplante. Aún así, la operación no fue inmediata. Pasaron años, trámites, gestiones, y en todo ese tiempo su salud continuó deteriorándose. Los medios de comunicación, la mayor basura que se ha creado. Menuda carroña. Carroña de gente que literalmente en tu éxito se aprovechan y en tu debilidad se aprovechan, pero el triple para tirarte más mierda encima. Nadie la apoyó para llegar ahí. Basura los medios de comunicación. Y la gente que los ve. O sea, la gente descerebrada. Nadie la apoyó para llegar ahí más que un entorno muy, muy pequeño. Lo consigue, todo el mundo le aplaude. ¡Oh, yo estoy orgulloso! Siempre confía en ti. Y a los 2 minutos metiéndose con ella, apoyando titulares que no saben si son verdad o no, destruyendo a una persona. También os digo una cosa, ella ha conseguido un oro. Los que critican, ¿no? Exacto. Ella pasará a la historia como la primera mujer en conseguir un oro por México. Un oro por México en esta disciplina. Y es historia viva por su esfuerzo y por todo. Y la gente que criticó la de los... Esos son carroña, que literalmente tienen la vida más triste del mundo y como no han podido estar en unas Olimpiadas tienen que criticarla. O sea que sabemos muy bien lo que es que te traten como juguete roto, ¿no? Es como cuando te ven arriba, lo único que quieren cuando ven que caes es destruirte al máximo. Pues no destruyen nada. Destruyen sus propias vidas porque hay que ser muy mediocre para meterse con la vida de otro. Eso significa que tu vida está muy vacía. Así que si tú eres de los que mira chismes, pone comentarios y cosas por el estilo, cada segundo que pases escribiendo un comentario, recuérdate lo triste que debe de ser tu vida, que tú lo que estás haciendo en ese momento es hablar de la vida de otro. Muy triste. Y yo estoy muy orgulloso de la historia de esta medallista olímpica, inspiradora. Inspiradora, desde luego. Y tanto lo que le pasó como lo que le pasó después no habla mal de ella. De hecho, habla bien, porque primero fue una campeona dentro y luego fue una campeona fuera, porque cuando la vida se le dio la vuelta tuvo que aguantar todos los golpes de gente hija de puta. Y pues ya está, tocó aguantarlos y como levantaba el peso, aguantó esos golpes. Le acompañe la salud o no, o lo que sea, en una sociedad buena se hubiera acompañado a esta deportista y en sus momentos más oscuros se la hubiera apoyado y no se la hubiera intentado destrozar como si fuera carroña, como en el Rey León son las hienas, esas asquerosas, que se ven. Que nadie quiere. Que nadie quiere, nunca querría. Prefiero ser un león que ha vivido mucho y que luego pase lo que le pase que ser una hiena toda mi vida. Sí, desde luego. Comiendo carroña. Pero bueno, oye, inspiradora. También te digo súper orgulloso de esto. Que los medios de comunicación hagan supuestos en el caso en el que a ella le ocurrió que la retiraron de una competencia y que empiecen a hacer elucubraciones de seguro que ha sido por esto, cuando ni se ha probado ni ha habido de por medio un examen en el que diga esta mujer se ha dopado. Bueno, pero y la gente pinchando y leyendo y dándose credibilidad. Es que el medio lo hace porque es una carroña, pero lo hace porque sabe que hay gente carroñera ahí que le va a encantar eso, ¿sabes? O sea, si no, ni lo sacaría, ¿no? Si un medio saca eso y toda la sociedad coge y dice, oye, Milenio o quien seas, Televisa, o ¿qué coño haces hablando así de mi medallista? O sea, límpiate la boca, no vamos a consumir más tu medio, que es una basura. Entonces ya no lo volverían a hacer. Pero qué va, la gente está esperando ahí con los cuchillos ahí, en plan de como mi vida es una basura y soy súper mediocre, voy a intentar hacer
mediocre al otro, pero no la vas a hacer porque es medallista olímpica. Cosa que tú no serás en tu vida. Porque lo ha conseguido siempre. Exacto. Y más gente como esta, más gente que inspire, que trabaje, que no critique y que construya cosas en positivo. Y un poquito más de ética profesional no vendría mal, para los medios de comunicación, porque ese tipo de cuestiones, pues fijaros, le arruinan la reputación a una medallista olímpica. No arruinan nada, arruinan la opinión que ellos mismos tenían de ella, ¿no? Pero ella no ha cambiado, lo que consiguió está vigente y no arruinan nada realmente. La persona no ha cambiado la opinión que tienen de ella, pero eso es una opinión pública, tú sigues siendo la misma persona, el sol sigue saliendo para ti, tú respiras ese mismo aire y tu éxito es no ser así, no lo que opinan de ti, es no ser esa basura que son otras personas, ¿no? Así que, bueno, cargadita viene esta. Hay algunas que nos recuerdan a cosas que nosotros también vivimos, ¿no? Sí, por supuesto. Así que, obviamente, pues tenemos que decir lo que opinamos. Familia, tened un buen día, construid, no destruyáis, no seáis parte de la basura, sino de la gente que inspira. Y la opinión que tienen sobre vosotros es una opinión externa. Vosotros sois vosotros y sabéis quiénes sois, no la opinión que construyen alrededor. Así que os queremos, nos vemos en un siguiente vídeo y... ¡Hasta pronto! Un besazo enorme. Y mis dieces a esta señora que, bueno, cambió la historia. Sí, desde luego que sí.